les da la espalda a la familia y aquí encuentran familia. Aquí encuentran hermanos, aquí encuentran padres. ¿Cuántos hermanos mayores no han fungido en tu vida como un padre? O tú, ¿a cuántos chavos, jóvenes tomaste como si fueran tus hijos? Estás escuchando el podcast de Capilla Calvario Chihuahua, un podcast para la comunidad de creyentes en Cristo Jesús, interesados en conocer y disfrutar de la vida que Él nos regala. En esta serie llamada Contextos estaremos revisando versículos que se han utilizado de muchas maneras, pero no siempre de acuerdo a su contexto en la Biblia. Entonces vamos a tratar de colocarlos en el marco correcto de interpretación. Te invitamos a que nos acompañes en esta conversación del episodio de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Capilla, donde sea que estén. Eso suena como un programa de radio nocturno. Sí. Sonó como narrador de Base, ¿no? Cuando ponchan a alguien que buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ni cuenta, yo no lo dije. A mí se me hizo más como de programa nocturno, así como... Tal vez sí es un programa nocturno. Si nos estás escuchando en la noche, pues este es un programa nocturno, ¿no? Supongo. Pues sí. Así es. Ahora, yo creo que ya se dieron cuenta que David no está con nosotros. Tal vez no, porque si lo están escuchando en audio, pues no. Sí, es cierto. Así que raro se oye. No está David. Eso es. Hay mucho silencio. Hay mucho silencio. Falta una risa. Sí, David, pues no está ya no está entre nosotros. Ya no está. Que descanse en paz. No se crean, capaz y se asusta la gente porque hago ese tipo de bromas. Pero luego cuando decimos así que no, pues no está, sí. No está aquí. ¿Cómo? ¿Qué le Yo pasa? siempre digo que descanse en paz, pero me refiero a que, pues, si está enfermo, pues que esté descansando. ¿No? Y en paz, ¿no? En paz, pues claro. Nomás que la gente luego se va por lo extremo. Está enfermo y lo más probable es que cuando escuchen o vean este podcast ya David ande bien. Pues sí, o quién sabe. O quién sabe. Quién sabe, porque va a cantar 2 fines de semana seguidos. Y si le duele la garganta, pues Sí. Eso le va a afectar. Bueno, Wow. Pero el señor quería andar viajando como 3 semanas seguidas. Así que, pues pregúntenle a ver cómo anda. Si sigue enfermo, sería muy divertido. Yo creo que Bueno, cantó muy divertido. fuerte en los conciertos, ¿no? Donde fue. A Pues lo mejor. andar ronquito. Ronquito. Sí. Pues Bueno, un saludo para David. Sí, yo tengo el sillón para mejores. mí completo. Yo creo que sí me va a costar. Si yo fuera tú, sí me hubiera desparramado, la verdad. Sí está un poquito más cómodo porque cuando está hablando David, a veces no sé qué hacer si voltearlo a ver así. Y luego ya me han mandado varias fotos y videos de que cuando está hablando David, pues yo me quedo viendo un punto fijo, entonces me quedo así. Sí, el otro día estaba viendo uno de los videos del podcast. Y hay uno donde tú, en ese en particular, ves mucho la cámara. O sea, alguien está hablando de lo tú. Así, una mirada bien sexy. Yo pensé que ibas a decir bien fija. Así, No, pero eso. Sí. Analítica es. La verdad es que, bueno, no sé si les pasa, pero a mí se me olvida que están las cámaras. No porque se me olvide que estamos grabando, eso no se me olvida, más bien como que se me olvida que eso es lo que está grabando. Y que alguien va a estar viendo ahí. Ajá, que alguien está detrás de eso. Yo hay días que soy más consciente, probablemente ese era un día que era más consciente de eso. Y la otra vez Wendy me comentaba que parecía que estaba trabajando en la compu, pero estaba buscando un versículo. Sí. O sea, no estoy haciendo otra cosa, nomás que estaba buscando un versículo. WhatsApp. Y ese en particular lo vi porque generalmente los escucho en la carretera, los vuelvo a oír, lo que comentamos ahorita para entender lo que dice David. No porque esté mal lo que dice David, sino porque piensa muy rápido y yo me quedo así como que en primera. Precisamente alguien nos comentó que algo dijo David acerca de ¿cómo estuvo? No estoy seguro de estudiar, de que deberíamos de estudiar Apocalipsis o algo así, no sé si se acuerdan. Y pues parece que estaba diciendo David que no deberíamos de estudiar Apocalipsis en lo absoluto. Pero en contexto. No, pero aparte, conociendo a David. Hay que editar esa parte. Editado. Aquí cortas y aquí empiezas otra vez. No, estaba hablando de que el formato que utilizamos en Capilla los domingos no es el más correcto para ustedes. Sí, definitivamente. Es que yo no sé si todos los libros así estudiados verso a verso en domingo sean convenientes. Uh-huh. No sé. El formato que tenemos nosotros, bueno, que usamos nosotros. Sí. Porque verso a verso sí se puede hacer nada más expositivamente, tal vez es lo más difícil. Sí, a lo ¿no? mejor en secciones más amplias. ¿Qué le verías de inconveniente, por ejemplo, a Apocalipsis? De estudiarlo así como... Yo sí tengo algunas opiniones. A ver, dilas. Pues, de hecho, ahí lo puse en el comentario que se presta a... Bueno, más bien no se presta a preguntas o a dudas
o si no queda claro algo, poder preguntar en el momento antes de seguir avanzando. O sea, como que creo que otro formato que tiene que ser verso a verso, por ejemplo, una reunión tipo panorama, más conversacional. Más interactiva. Ajá, más interactiva. Estaría mejor. Sí, un estudio dedicado a Apocalipsis. Sí, como que Apocalipsis se presta así a muchas dudas. O sea, lo que quisiste decir es esto. O bueno, sí, hay muchas dudas. Sí, es que el marco de interpretación bíblica que utilices, híjoles, en Apocalipsis se me hace que es más complicado porque tomamos la Biblia literal todo, simbólico. Apocalipsis está hablando del futuro, está hablando del pasado. O sea, ¿de qué se trata? A mí se me hace un libro complicado. No sé si un día lo vamos a estudiar un domingo, probablemente sí. Pero se me hace difícil. O sea, por lo mismo que es un libro muy denso. Tal vez lo hagamos un domingo, pero creo que sería mejor un formato donde la gente va con la conciencia de estudiar profundo y pesado. Sí. Si llegas como alguien nuevo y te sientas y vamos a la mitad de un capítulo de Apocalipsis, probablemente es demasiado intenso como para decir. Necesitas todo el antecedente para... Precisamente ese es el asunto. El libro de Eucalipto. Eucalipto. ¿Te acuerdas el video que te mandé? Puse un video ahí en el grupo, ¿no lo viste? No. Una señora diciendo, sí, hombre, los jinetes del eucalipto. Eso del futuro. Eso, sí, lo que está en la Biblia, el último libro de la Biblia, el libro de Eucalipto. Del eucalipto. ¿Qué onda? Entonces, no lo vi. Sí, obviamente no estamos diciendo que no deberíamos de estudiarlos, nomás el contexto para estudiarlos sí se me hace diferente. O pienso en Cantares. También creo que debería ser otro el formato para el estudio de un libro como Cantares. No sé. Sí, está complicadito. El de Daniel está padre. Ah, sí, está muy bueno. Ya lo hemos... Hace falta... No he pensado en Daniel. Hace rato que no estudiamos en capilla. ¿Cuál fue el último del Antiguo Testamento? Reyes. Pues sí, Reyes. Bueno, es que pasamos un buen rato entre primera de Samuel hasta segunda de Reyes. Le dedicamos mucho tiempo. Hubo gente que llegó a capilla y dijo, pues, ¿qué está pasando aquí? Nada más estudiamos Reyes. Sí. Porque duramos un chorro, ¿no? Duramos como 2 años. Entre todos esos. Todos Reyes. Nada más Reyes, yo creo que sí. Sí, como 2 años. Sí. Entonces... Sí estuvo pesado. Sí. Y es que, bueno, a mí sí me gusta para el formato de los domingos. Se me hace mucho más práctico Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Sí. Porque Antiguo, si lo agarras a la mitad o te pierdes de una parte, ya te pierdes en qué está pasando y todo eso. Es que como es narrativo, es como agarrar una serie a la mitad. Exacto. Es como que chino, pues no sé quiénes son esos personajes, qué pasó, de dónde aparecieron, todo eso. Y encontrarle una aplicación o deja tú encontrarle una aplicación más bien sentido a lo que estás diciendo. Sí. Se vuelve un poco más complicado. Sí. Supe de varias personas que llegaron así a la mitad y lo que hicieron es que se pusieron a escuchar. Sí, eso está padre. Todo lo anterior. Que tenemos esa ventaja. Sí. Y los del Nuevo Testamento, pues es más claro, porque la mayoría son instrucciones claras. Sí, como que la aplicación es más práctica. Y aún las partes narrativas, como los evangelios, tienen muchas enseñanzas ahí. Sí. Y son más cortos también. También. Sí. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento son más cortos que... Sí. Bueno. Pues el pasaje que vamos a estar ahora, la sección se repite, el versículo no, pero la sección es la misma que ya habíamos estado hace unas semanas. Ah, sí, ¿cuál? Es que hemos hablado del joven rico. ¿Ya habíamos dicho esa? No, fue así como un símil cuando hablamos de la parábola del... Ah, sí. Del buen samaritano. Del buen samaritano. Sí. Vimos ahí una partecita de la intervención con el joven rico. Y si se fijan, pasó lo que dijimos que iba a pasar. Se van a repetir más o menos los temas de interpretación. Sí. Pero creo que algo que podemos sacar de es que la interpretación real no es similar a las otras. Bueno, más o menos, pero creo que le podemos sacar más a la interpretación real que a la que se le da comúnmente. Porque la que se le da comúnmente, pues ya sabemos para dónde va. Sí. Es un gran apoyo para muchos. Un gran apoyo. Suena como algo positivo. Sí, es como una de las 4 patas que tiene la mesa. Para un cierto tipo de enseñanzas. Sí, pues teníamos unos extractos, ¿no? De algunas enseñanzas muy específicas. Ah, sí, que los compartí. Sí, pero no los guardé, entonces no lo voy a sacar ahorita. Ok, pero nos comenta, bueno, la cita es Mateo
19:29. Lo voy a leer y luego Dani que nos comparta lo que vio en su investigación. Perdón. ¿En qué? Dije en su seminario. Ah, también. Sí, se me hace que tuviste que haber tenido algo de esto. Pero no, en tu investigación, ¿qué haces para cada capítulo? Sí, ahorita les platico qué es mi investigación. Sí, de los videos que encontraste. Ujú. Ok, sí. Bueno, el versículo es Mateo 19:29. Dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. 100 veces más. Mi investigación es básicamente YouTube. Pongo el pasaje o la 100 cita. veces más. No, pongo la cita en español, en inglés y y me pongo a ver todos los videos. Hay unos muy buenos. Me topé con alguien, un ex testigo de Jehová, que estaba hablando de esto porque ellos pierden todo cuando salen de la religión. Wow. Pierden todo pues se consideran apóstatas. Ujú. Sí. Y pues estaba platicando cómo este versículo es como un ancla para él. Y se me hizo muy chido, porque sí es una buena aplicación del versículo. Pero me topé con otros que muy errados también. Platícanos de esos. Esos son los que nos interesan. Sí. Y les iba a mandar un extracto y se me olvidó. No, pues básicamente o sea, cuando escuchamos esto, nomás nos vamos a por la última parte de recibirá 100 veces más. Y obviamente la interpretación es aquí en la tierra. Entonces, si dejas una casa, vas a tener muchas casas. Si dejas un carro, vas a tener un lote de autos. Ujú. Pero aquí lo interesante es si, o sea, si en ese tipo de movimientos y de culturas y de doctrinas hay alguien que por causa de Cristo pierda una casa. Ujú. Nadie. Ajá, o sea, Sí. pues si la idea es que tengas más, por lo general no Sí. pierdes nada, ¿no? Sí. Sí, no, Ujú. normalmente lo que se enseña es ya vas a tener más. No tienes que hacer o no tienes que Es que sacrificar. eso del sacrificio, de perder algo, generalmente es la palanquita para O sea, es Dar. lo que, sí, es lo que usan para muchos. Las llaves de tu carro. Ajá, así de que no tiene porque no ha dado, o sea, no ha perdido nada por causa de Cristo. Sí. Entonces, De hecho- hay unos, pues bien extremos, o sea, así de que prácticamente obligan a la gente a vender cosas, propiedades. sí, o dar lo que traigan, aunque Sí, se usando queden. esto y Ujú. hechos, ¿no? Así es. Cuando pues la gente vendía sus propiedades y lo Ujú. traía todo a los pies de los apóstoles. Sí, así como que, ¿cómo es posible? Pues es que no tienes fe. O sea, ¿cómo es posible que no estés dando? Otra versión de esto que vi, tal vez poquito más sana, pero igual no es lo que está diciendo aquí. No era tanto de da cosas para recibir cosas, sino si entregas tu vida por completo a la iglesia, más o menos. Así se interpretaba, o sea, como tanto a la iglesia como a una devoción, así como oración y entrega y lectura de la Biblia, te será recompensado en esta tierra, otra vez. O sea, ahí es donde está así como que, "Ay, Ujú. otra vez la regaron". Pero no era una entrega de mis bienes, sino de mi tiempo y mi esfuerzo y todo eso. Y eso tiene un poquito más de sentido porque lo escuchas y dices, pues sí, cierto, ¿verdad? Si entrego todo, pues Dios me debería de dar Recompensar. algo. Ajá. Y muchos Sí. han perdido esposas y familia, pero Sí, no precisamente porque Dios los haya orillado a eso, sino porque no les ponen atención. Sí. Sí, o sea, porque no fue el descuidaron. evangelio que trajo una división en la familia, Así sino una entrega insana a la iglesia. Así es. Yo hace tiempo, para otro podcast que no voy a decir cuál, me puse a estudiar acerca de la luz del mundo. Y no necesariamente que utilicen este versículo, probablemente sí, no estoy seguro. Lo que sé es que tienen una cultura donde literal rompes toda relación con el Sí. exterior. O sea, yo no lo sabía antes hasta que me puse a estudiar. Tienen colonias donde todos viven. No es como que construyen un fraccionamiento y todos van a vivir ahí, sino que empiezan como a llenar una zona de la ciudad donde está la iglesia. Se empiezan a mudar todos cerca y entonces todos trabajan con ellos mismos y entonces pierden el contacto con sus
familiares, con los que eran sus amigos antes, hasta con sus centros de trabajo. Entonces, toda tu vida literal está en la comunidad de la iglesia. Entonces, salirte de ahí se vuelve imposible porque tus hijos van a la escuela donde están todos, trabajas para alguien de la iglesia, tu esposa también trabaja para alguien de la iglesia. Los únicos amigos que tienes tú y tus hijos son gente de la iglesia. La gente de la colonia donde vives es gente de la iglesia. Entonces, se vuelve como... Wow. o sea, donde literal desconectas todo en tu vida y entonces si no tienes esa iglesia, no tienes absolutamente Y versículos como este se utilizan para satanizar todo lo que no tenga que ver con el reino de Dios, ¿no? O sea, si tus amigos no son cristianos, ahí te va este versículo para que veas que los tienes que dejar. Sí. Como Ujú. una obligación de deja todo por esto. Ujú. Sí, Porque aquí está la promesa. incluso pues hay familias que hacen un esfuerzo muy grande por mantener a sus hijos en escuelas cristianas, o sea, en escuelas evangélicas, que son privadas, Ujú. y pues no son baratas. Sí. Ajá. Y pues desde ahí empiezan broncas económicas y... Sí, el problema es cuando eso es coercionado. Yo lo vi en unas personas que conocí hace muchos años, donde empezaron a tomar ciertas decisiones financieras muy, pues, grandes, en función a lo que la pareja pastoral les estaba diciendo. profetizando. No necesariamente, sino lo que se enseñaba No. en la iglesia tenía que ver con eso, como es que cómo vas a permitir que tus hijos sean contaminados por el mundo. Eso es cierto. O sea, si no los educas tú, pues alguien lo va a hacer. Pero la idea no era discipular a tus hijos, era mételos a nuestra escuela. O sea, si Ujú. te interesan tus hijos, si te interesa el reino de Dios, tus hijos deberían estar en nuestra escuela. Cualquier otra cosa, no amas tanto a Dios. Ujú. Cosas Se así. presta una entrega insana de todo lo tuyo, ¿no? O sea, no por amor a Cristo, no por amor a la iglesia, nomás es como pues una obligación, una carga que Ándale, sientes. no es voluntario, como Ándale. lo que hablamos o estudiamos de generosidad, de Ujú, una expresión del carácter de Dios es, pues tienes que. ujú. Esto es lo que tengo que hacer. Ajá. Y me acuerdo en alguna ocasión hablabas tú, Rafa, de eso, de no sé si fue así en corto o lo predicaste, pero de si se hizo en realidad mucho daño a muchas personas por la idea de que teníamos que estar en la iglesia siempre. Mm. O sea, fueran navidades, días, cumpleaños o más bien, cualquier evento de la iglesia tenías que asistir. Y generalmente faltas con tu familia por estar en la iglesia. Mm. Y se ve como muy piadoso, se puede escuchar como muy piadoso, pero en realidad, pues tu familia ya ni contaba contigo. O sea, sabía que no te podía hablar un domingo porque no ibas a ir. Sabía que en Navidad tampoco, o... ¿Me explico? Sí. O sea, se volvía así un rol o enrolarte en una dinámica bien, pues, bien fea. Sí, y es que el problema de todo esto es que es algo que se empuja y que Ujú. se pone encima de la gente porque hay gente que sí encuentra a su familia en la iglesia. O sea, que su familia de sangre no la considera su familia. O bueno, no que no la considere porque eso no nos podemos escapar. Más bien, encuentra una familia real Ujú. en el cuerpo de Cristo. Sí, Y pues... el apoyo que recibes viene siendo Ujú. de gente de la iglesia o la comunidad o todo Y eso. Jesús mismo lo dijo, ¿quién es mi padre y mis hermanos? Y Ajá. pues, Ujú. aquí estoy con ellos. El problema es más bien cómo se empuja y la carga que la gente siente. O sea, Ujú. donde no es natural, donde no sucede, pero tengo que hacerlo porque esto es lo que se hace. Sí, es que no es problemático si tú dices, pues mis amigos, realmente casi no tengo amigos fuera de la comunidad de Ujú. capilla. No necesariamente es algo malo, pero si la iglesia está empujando a que no te Dejes. convienen, los deberías de dejar, Dios te va a dar más, aquí tienes todo lo que necesitas, como para qué tienes otro círculo. Ahí es donde sí estamos en un problema. Sí. Pues es control, básicamente se puede utilizar en cuanto a prosperidad, yo creo, pero mucho viene de control, Sí. de tener así. Otra cosa que encontré, otro video, que ni me imaginé que algo así podía encontrar, pero hablaba de el centro eres tú, como todo esto, ¿no? Casi. El centro eres tú, entonces tienes que estar dispuesto a perder amistades, o sea, hacerlos a un lado, con tal de que tú salgas adelante. Mm. Entonces es tumbar con todo lo que pueda estar en tu camino que te estorbe, con Mm. tal de seguir adelante.
Algo así era. Mm. Y se me hizo muy... Creo que sí batallamos un poquito en encontrar el balance, porque sí habla la Biblia acerca de división en cuanto a que trae espada y... ¿Cómo es? No, Sí, Ujú. sí, así. y sí va a haber división y esto nos enseña que hay separación. Pero también hay otra parte que habla acerca de unidad y reconciliación y que el enemigo es el que viene a dividir. Entonces creo que nos confundimos como cristianos. Y esta persona lo que estaba diciendo es, tú tienes que ser el que rompe con todas las relaciones con tal de que no te estorben en el camino de, pues ya eso es lo que no queda muy claro con el camino de qué. O sea, Ajá. lo mencionan así como con el propósito que Dios tiene para ti o con las metas que Dios tiene para ti. Así que tú eres el protagonista, casi casi. Y el responsable. Ajá, entonces tú rompe con todo y entrega todo lo que tengas que hacer. Pues muy similar a lo que se escucha afuera, ¿no? Ujú. Ujú. Sí. Sí, pero no está hablando de límites saludables, ni de si el evangelio trae una división natural, ¿no? Donde las vidas se separan por causa de Cristo, sino tú tienes que protegerte. Sí. O también así como tienes que estar dispuesto a entregarlo todo en el sentido de eh, si te sale una mejor oportunidad de trabajo en otro lado, déjalo todo Ah, por seguir tu sueño. Algo así. ok, Que sí. ese tu sueño a veces se disfraza con el propósito de Dios. Sí. Se No queda intercambia. muy claro. Ujú. Se intercambia. Ves que mucha gente cree que el hecho que tú tengas un sueño es porque Dios lo puso ahí. No, sí, también. Viene de esa idea. Sí, o alguien te lo dijo también. También. ¿Qué otra cosa encontré? Bueno, no sé si quieran que leamos el pasaje en el contexto en el que está escrito este versículo, Sí. para empezarle a dar luz. Échatelo. Ok. El pasaje se encuentra, bueno, este versículo se encuentra dentro del pasaje de donde, perdón, la Biblia describe el encuentro entre Jesús y el joven rico, que está en Mateo 19, del 16 al 30, y lo voy a leer. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que entre un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y muchos postreros primeros. Me gusta la parte donde les dice que por medios humanos es imposible ser perfecto. Ujú. Que solo es algo que Dios puede hacer. Sí. Déjenme ver si lo anoté. Ahí, este mismo pasaje, el símil está en Marcos. Y les hace la aclaración. Ahí en Marcos está escrito en Marcos 10:17. No sé si lo puedas buscar. Marcos 17. Sí, 17, en el 24, perdón. Jesús 23 y 24. Cuando les dice Jesús a los discípulos, es más fácil que Un camello. un camello pase por el ojo de una aguja. O les dice que es bien difícil que un rico
entre el reino de los cielos. Ujú. Y luego pues, ve que los apóstoles se sorprenden y luego les aclara qué quiso decir con eso. Ahí en el 24, ¿lo puedes leer? Marcos 10, 24. Los discípulos quedaron asombrados de sus palabras, pero Jesús volvió a decir, queridos hijos, es muy difícil entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Cuál estás leyendo? ¿La versión? NTV. Puedes ver en Valera. Es que está bien padre. Ay, cómo lo Jaime explica. casado con Reina Valera. Ya sé. A ver. Perdón. 24. Bueno, ¿cuál difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas? Ahí les hace la aclaración. O sea, les había dicho que es difícil que los ricos entren al reino de Dios. Y luego dice que se asombraron Ujú. los apóstoles. Y luego les hace la aclaración y les dice, a los que confían. ¿Cómo se tradujo en NTV? Nomás dijo, es muy difícil entrar en el reino de Dios. Ok. Aquí en esta versión de Reina Valera está bien padre porque como que les aclara lo que les estaba diciendo. O sea, no era porque eran ricos, o sea, ese no era el problema. El problema es que su confianza estaba en las riquezas. Sí. Y es lo que les trataba de enseñar. Sí. De hecho, todo este pasaje lo que está tratando de enseñar es eso, precisamente, que la seguridad en las cosas, bueno, que nuestra seguridad no viene de las cosas materiales, y los que sí lo tienen, como el joven rico, pues aún batallarían más, porque su corazón está en esas cosas materiales. Entonces no tiene sentido que esté hablando de que al entregar cosas materiales recibirás más cosas materiales, porque el enfoque estaría... Sí, está hablando de que deberías de desprenderte o estar Ajá. dispuesto a perderlo todo. Sí, les está explicando el correcto valor de las cosas materiales, que de hecho no tienen gran valor. Que lo importante es otra cosa, como para decirles, y de eso que no tiene valor, que no importa, van a recibir 100 veces más. No Sí. tiene lógica. Y por eso viene la pregunta de Pedro, así de que pues nosotros lo perdimos todo, o sea, Ajá. entonces ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué va a pasar? Ujú. Sí, no vamos a recibir. Tiene sentido. Y está padre que lo que les promete Jesús a los discípulos y a nosotros también, porque dice 12 tronos para ellos, y luego aparte habla de los demás, Ujú. que somos todos los demás. Pero eso de lo que está describiendo nada más es gracia y regalo de lo que está hablando. Esos 12 tronos no es parte de la salvación, no es algo como... O sea, simplemente es extra. No es El problema que yo veo aquí es que pensamos que al hacer algo merecemos algo. Y no es Estamos algo- ganando, ¿no? Ajá, y no nos estamos ganando nada, es un regalo Ujú. nada más. Sí. Entonces, como se interpreta es, al yo hacer algo, Dios me debe. Entonces, como yo entrego esto, Dios me debe 100 veces más. Pero no es así. Me tiene que dar. O sea, si lo entrego, me tiene que dar. Pero ¿qué tipo de personas creemos que somos? Pero lo hacemos todo el tiempo, ¿eh? Decimos, Dios, yo te he servido, yo he orado, yo he leído la Biblia. ¿Por qué no me respondes? Como si Dios nos debiera algo por Sí. haber hecho eso. O cuando sí pasa, lo trazamos algo que hicimos, no sé si han visto también eso. Como que es que me pasó algo bien padre, pero es que yo me acuerdo que hace tiempo Lloré. O Yo- Fue Lloré. por esto. yo di, Ujú. yo hice, yo serví a Dios, yo le hice una promesa o alguna cosa así, Ujú. como quiera lo trazamos a nuestra justicia y nunca, o no se lo atribuimos directamente a la gracia de Dios, así que pues, ¿por qué quiso Dios darme esto? Sí. Ujú. Y luego también creo que la idea de los números, nosotros pensamos en los números en la Biblia de una manera muy moderna. O sea, cuando está el Señor hablando del perdón, él dice 70 veces 7, Ujú. pues no le está diciendo que hagan una multiplicación. O sea, eso es algo que para nosotros ahorita es casi automático. Es como una hipérbole. O sea, cuando habla de 100 veces más, no es literal. mucho. No es literal 100. Exacto, quiere decir mucho. O sea, Ujú. como que hay mucho más. O sea, 100 de algo en este tiempo era algo muy grande. Pienso ahorita que hablamos de Apocalipsis, ¿no? O sea, 144,000. O sea, es un número que no existe en la cabeza de ellos. Ahorita hablamos de billones. Es un número que no estaba en la mente común. Entonces, lo que está diciendo es, hay algo mejor. Hay mucha más bendición de otra manera que
y Dios va a traer consuelo. Entonces, lo que Dios te da es mucho más grande, mucho mejor que lo que sea que puedas perder aquí en la tierra por causa de mi nombre. Entonces, no está hablando literal de das 1 para recibir 100. Y yo sí he escuchado eso. Sí. Y creo que el enfoque en general de esta sección es dónde está tu corazón, dónde es Mateo, donde habla acerca de dónde está Sí. tu tesoro, está tu corazón. Ahí te digo. Sí. Se me hace interesante que diga que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón y no al revés, ¿no? ¿Cómo es? Ahí lo tienes. Espérame. Ah, sí lo vi. Porque... En Lucas 12. En Lucas. 32, 34 por ahí. Es que no traigo celular, no laptop. Entonces más... También en Mateo 6:21 está. ¿Sí, verdad? Sí, sí, almacena tus tesoros en el cielo donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Uh-huh. Y toda esta sección está hablando de prioridades. Prioridades, ¿dónde está tu corazón? Y ahorita dijiste algo, una palabra, estar dispuesto a. No está pidiendo de nosotros que nos deshagamos de nuestra familia, tampoco está pidiendo que nos deshagamos de nuestras posesiones. Uh-huh. Al joven rico le hizo esa pregunta porque sabía que ahí estaba su problema. Pero no es un requisito para la salvación. Uh-huh. De hecho, ni para la vida cristiana. No. Y porque mucha gente así lo interpreta como, pues, tengo que dar todo para poder merecer la vida eterna o lo que sea. Pero sí, de cierta manera lo que sí está diciendo es, ¿dónde está tu prioridad? ¿Estás dispuesto a, si es necesario, así como los discípulos, si era necesario que dejaran lo que estaban haciendo y seguir a Jesús? Creo que esa sí es una pregunta que nos deberíamos de hacer. Porque yo creo que difícilmente de los que nos escuchan alguien tenga el problema de... Bueno, no sé, no estoy seguro, pero casi nadie está en una doctrina de... ¿Cómo se llama? De evangelio de prosperidad. Digo de los que nos escuchan porque espero que sean personas de capilla y no es lo que enseñamos aquí. Entonces es muy fácil excusarte y decir, yo no pienso así. Entonces esta mala interpretación no aplica para mí. Pero algo que sí pienso que aplicamos, tal vez no lo aplicamos en la abundancia, pero sí en prioridades. Uh-huh. O sea, le damos mucha importancia a las cosas terrenales y no estamos dispuestos a seguir a Dios en todo. Solamente el domingo o en mi vida espiritual, pero ya lo que se trata de negocios o pues simplemente hay prioridades antes de Dios. Sí. Sí, es que está como que está diciendo que seguir a Cristo a cualquier costo, ¿no? Uh-huh. Y hay unas parábolas que, como la del tesoro escondido, la de la perla de gran precio, lo que ilustra es, prefiero perderlo todo con tal de tener a Cristo. Uh-huh. Pablo habla de eso en Filipenses 3, donde dice, es que todo es basura para mí, o sea, no me importa nada con tal de tener a Cristo. Como que eso es lo que está diciendo, que Dios sea lo más importante. Y si eso representa que en algún momento tu esposa te deje, sí, o tus hijos te odien, o tus padres te echen de la casa, o te quedes sin trabajo, o sea, para ti sigue siendo más valioso y Dios de alguna manera va a recompensar eso que sucedió. Sí, y Dios no está pidiendo que vayamos y hagamos guerra o que nos peleemos con toda la gente. Más bien, si eso llega a pasar y eso es lo que sucede después de tú confrontar, por ejemplo, a tu hijo. Eso es un gran ejemplo. O sea, ¿qué es más importante? ¿El amar a Dios o amar a tu hijo? Es muy fácil decirlo en teoría, no, pues amar a Dios. Pero a la hora de la práctica, es muy difícil decir, prefiero amar a Dios que amar a mi hijo porque tengo que confrontarlo en esto que me está diciendo que está completamente incorrecto. No sé. Pues sí, es simplemente preferir lo que la Biblia nos instruye a tener una perfecta y armoniosa relación con mi hijo. O todavía más difícil, sería más fácil dedicarme a que mi hijo tenga éxito en este mundo. Ándale. En la escuela donde está, sus actividades extracurriculares, deporte y todas estas habilidades, pero que no conozcan a Dios. Uh-huh. Entonces,
es más importante que le vaya bien en este mundo a que conozcan a Cristo. Te interrumpí. ¿Qué ya se te olvidó? Se me olvidó. No te creas. Que aparte de lo que está diciendo Jesús, iba a tener un efecto muy, bueno, no sé si literal porque no lo escribió en ese momento, pero un efecto inmediato en los primeros cristianos. O sea, realmente ellos se iban a perder Claro. casi todo lo que tenían por la cultura en la que estaban, ¿verdad? O sea, por los judíos. Darle la espalda al judaísmo era... O sea, tú naciendo judío era un orgullo para empezar. O sea, ellos eran hijos de Abraham y era un orgullo per se. Entonces, estas palabras de Jesús eran muy reales para la iglesia primitiva. Sí. O sea, fueron muy reales porque perdieron la vida, perdieron familia, perdieron posesiones porque fueron despojados de todo eso. Sí, y ahorita para muchos en África, en Medio Oriente, en China, en Chiapas, sigue siendo también una realidad. Ujú. O sea, yo no sé, a mí no me deja de sorprender esas historias. O sea, imagínate que llegas a tu casa y lo está incendiada. Y así que porque eres cristiano ya no puedes vivir aquí. Ujú. Y luego quieres llevar a tus hijos a la escuela y ya no se los podemos aceptar porque son cristianos. Y, o sea, es la realidad de miles de cristianos. No es la nuestra, gracias a Dios, pero para muchos, a Nuch, ¿te acuerdas? Sí. O sea, no sé si tú lo conociste. Él estuvo viviendo un tiempo aquí en Chihuahua. Él Ya es ni me acordaba de él, ¿eh? Él es de la India Ujú. y había escuchado de Cristo, pero conoció a Cristo aquí en la iglesia. Y regresó a su país, pues básicamente a la posibilidad de que lo desheredaran y casi que lo dieran por muerto sus papás. O sea, creo que no quedó tan mal, pero pues él tenía... Estaba dispuesto. Sí, y él sabía que era posible que no lo recibieran ya en su casa por ser cristiano. Es que leemos esto y pensamos y que es algo de lo que pusimos ahí en la hoja. Pensamos que el hecho de aceptar a Cristo, estamos renunciando a todas esas cosas, pero en realidad de nosotros, ¿quién ha renunciado a algo así? Ujú. Ujú. O sea, hemos renunciado a lo mejor a nuestros deseos o estamos en ese proceso de renunciar a quién soy, a lo que quiero, para darle paso a Cristo, a que me cambie, a seguir su propósito, a ser más como Él, etcétera. Pero así como se entiende y se emplea mucho en iglesias que enseñan de la prosperidad, de todas esas personas, ¿cuántos han tenido que renunciar a su casa, a sus hermanos? De hecho, en esta cultura, pues a todo mundo le vale que creas o que no creas o con quién te juntes. O sea, Sí, yo no he perdido nada. No. O sea, No, en este sentido. sí, material. De hecho, otra vez, no tiene sentido porque si lo que quisieran demostrar es que renuncian a todo, renunciarían a la prosperidad. Pero, o renunciarían a buscar tener mejores cosas, un mejor carro, porque eso no es importante. Ajá. Pero no es así. Sí. Yo Eso es lo creo que que buscan. lo más inmediato que hemos visto de gente que se ha perdido pues, son misioneros que han venido, ¿no? Ujú. O sea, y no ha sido hasta el punto de quedarse sin nada, pero pues, vender su casa y de vivir en una ciudad súper bonita y venir a Chihuahua, otra cultura, otra comida, o sea, pues sí es una versión de esto, ¿no? O sea, donde están dispuestos a lo que Dios los llamó a hacer. Y creo que ese es lo que decíamos ahorita, lo que decías, Dani, que, o sea, de estar dispuesto a lo que sea. Y en este caso, para algunos ha sido pues ir a otra cultura, a otro idioma que no conozco y no tener mi casa y vivir en otro lugar y con lo que eso representa. Y a lo mejor no nos parece tanto sufrimiento, pero pues estar dispuestos a dejar lo cómodo, lo conocido. No creo que para nosotros sería sencillo así literal vender todo y movernos Sí, a un no. pueblito. Como que no creo que sea algo menor. Así es. Avanzando un poquito en el análisis del contexto, dice que Jesús está explicando cuáles iban a ser las recompensas. O sea, cuando le dice, bueno, ¿y nosotros qué vamos a ganar? O sea, hemos dejado todo. Cuando le dice, pero hemos dejado todo, ¿qué vamos a tener? Y entonces cuando Jesús está explicando esas recompensas, dice, es muy claro cuando dice, ¿cuándo va a suceder esto? Sí. O sea, dice, en la regeneración.
Bueno, eso dice regeneración en Sí. Reina Valera. ¿Cómo dice? Cuando el mundo se renueve. Cuando- Pues está hablando de eso, está Sí, hablando ajá. de los tiempos finales. Así es. Del reinado de Cristo ya presencial, etcétera. En Marcos, si habla de este tiempo, dice, en Marcos 10:30 dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Así dice. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Y luego dice algo bien impresionante, dice, con persecuciones. Y esa parte la omiten, o sea, agarran de este versículo, agarran el tiempo, que dice, en este tiempo. Y del otro, agarran que vamos a recibir los 100 veces más. Pero omiten esta parte, o sea, en este dice, ¿Qué versículo estás? es Marcos 10:30. 30. Ah, ok. Dice, con persecuciones, dice que no reciba 100 veces Acá más. dice junto con persecución. Y en el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. Sí. De todos Las- modos, aún si no vemos nada más la vida eterna a partir de nuestra muerte o del regreso de Cristo, vemos que sí hay bendición de parte de Dios al ponerlo a Él como la cosa más importante aún Ujú. en esta tierra. Sí. Pero definitivamente es imposible pensar que está hablando de cosas materiales. Por el puro contexto, por el joven rico, o sea, es obvio que no está hablando de cosas Ajá. materiales. Y ahora, en este de Marcos, cuando entra esto dice, con persecuciones, ya tiene mucho sentido porque, cierto o no, como decías tú ahorita, hay personas que efectivamente les dio la espalda a su familia porque eran muy católicos o otra religión. Les da la espalda a la familia y aquí encuentran familia. Sí. Aquí encuentran hermanos, aquí encuentran padres, aquí encuentran hijos. O sea, ¿cuántos hermanos mayores no han fungido en tu vida como un padre? Ujú. O tú, ¿a cuántos chavos, jóvenes, que fuiste líder de jóvenes, cuántos no tomaste como si fueran tus hijos? O hermanos o hermanas. Dime si ahorita tú te quedaras sin hogar, sin casa, si te quedarías sin dormir bajo techo. Ujú. O sea, Sí, ¿no? Hemos ganado mucho más al entrar a la familia de Cristo. Sí. sí, o sea, cuando se refiere a eso de casas, etcétera, yo te aseguro que si yo tengo un problema, muchos me van a ofrecer su casa. Si no te quedas en la calle. No me quedo en la calle. Está sin bien comer, chido ajá. porque, o sea, tenemos una familia en Colorado Springs. Es Sí. gigante, de hermanos que no nos conocen, pero por medio de Cristo tenemos una relación bien chida con ellos. O sea, a veces vienen y, pues, o vamos, no nos conocemos, pero siempre es de que aquí está mi casa cuando se necesite y cuando vengas nos avisas y salimos a Sí. comer. O sea, tenemos una familia extendida por Cristo con gente que no conocemos, Sí. que no hablamos el mismo idioma, aunque podemos hablarlo, pero pues no tenemos nada de relación. Nada más Cristo y eso es todo lo necesario. Eso está muy chido. Yo tengo una historia bien padre de eso, porque tengo una Biblia que la guardo así como un tesoro. Es una Biblia en portugués. Espero que ahí no esté tu corazón. Bueno, un tesorito. Y se me hace un objeto bien valioso porque venía con una tarjeta. Esa Biblia me la regalaron unas señoras de RMC, allá en Colorado, que no me conocen. Y pues compraron una Biblia en portugués porque dijeron, pues no es inglés. Ha de ser español. Se oye como español. Parece español. Y entonces me mandaron la Biblia y, o sea, con una nota que decía que estaban orando por mí, pero no saben quién soy. Nomás chido. sabían, así como que alguien Hay un allá. pastor allá. Entonces, en ese sentido es como, pues como una tía, como una abuelita, así de que, ay, mijo, estoy orando por ti, te regala así algo. Pues es eso, o sea, otra familia que no necesariamente me conoce, pero estamos unidos en Cristo y estaban orando por mí, o sea, digo, pues no me conocen, o sea, no saben ni qué estoy haciendo ni nada, pero ellas sintieron, obviamente fue el Espíritu Santo obrando en ellas, ¿no? El deseo de orar y mandarme la Biblia para animarme y todo eso, entonces es una expresión de esto. Y yo no es que perdí a mi familia por causa de Cristo, pero, o sea, sí la familia que Dios nos dio es más amplia. Y para mí eso es como un recordatorio precisamente de eso. Otra cosa que vemos en el joven es que su confianza estaba en lo que él hacía y en sus posesiones. O sea, porque él se defendió con su cumplimiento de la ley. Ujú. Y cuando
Jesús le pidió que entregara sus posesiones, pues no lo pudo hacer. Suponiendo que Sí, lo hubiera hecho, sí. ¿verdad? O sea, que hubiera cumplido con la ley. Pero Y a lo que nos llama Jesús es a que nuestra confianza esté en Él. Por eso es que el Evangelio de Prosperidad y el de Cristo son opuestos, porque uno pone su confianza en lo que pueda venir en cosas materiales y el otro es confianza en Cristo, sea lo que sea que venga, Ujú. sea mucho, sea poco, sea... Y está muy padre porque descansamos en que Él tiene cuidado de nosotros, dice Hebreos 13:5. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por tanto no temeré. Ujú. Pues, bueno, otra vez, también se puede malinterpretar, pero realmente lo que estamos diciendo cuando leemos esto es, tengo confianza en Dios, no me va a Sí. faltar nada, no estoy buscando prosperidad, no me importa lo material. Él va a tener cuidado de mí, de que tenga comida, de que tenga que vestir. Sí. De- Así no se vea tan abundante. Ujú, sí, No sé si les ha tocado platicar con gente que viniendo a Cristo y donde Dios empieza así como a transformar varias áreas de su vida, dejan de hacer negocios pues chuecos. ujú. ujú, Y entonces, o dejan de participar, ¿no? Hay diferentes, ¿no? O dejan de participar en ciertas cosas y eso les cierra un montón de puertas. O sea, yo he Sí. sabido de gente que, no, pues ahora que ya no me siento cómodo de participar, de hacer ciertas cosas y su negocio se ve mermado, sus ganancias también. Pero pues ese es el costo de seguir a Cristo, pues no voy a tener eso, pero tengo algo más valioso, tengo algo más Ujú. importante. Y puede que que se recupere eso o no. O sea, puede Ajá, sí. que te vuelva a ir bien o no, pero pues, no Sí, es lo no quiere importante. decir que va a tener 100 veces más la cantidad que dejó de ganar. Claro. No es eso lo que dice el pasaje. Oigan, me gustaría que viéramos lo del versículo 30 porque se me hace muy también iluminativo. Que aparentemente ese versículo como que no encaja con el resto. O sea, como que no tiene mucho sentido. ¿Lo puedes leer, Rafa? Dice, pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Está hablando de la vida eterna, de la De la regeneración. regeneración. Y Pero- aquellos que ahora, Sí. aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. En Valeria dice, muchos primeros serán postreros y muchos postreros primeros. Viene hablando de las recompensas, como que la posición del dinero dentro de tu, o en tu corazón, etcétera. Y luego mete esto como Ujú. que aparentemente no tiene mucho sentido, no se les hace. Sí, después en en el capítulo 20 empieza con con una parábola, ¿no? Referente a esto ¿A la de también. los trabajadores del viñedo o cuál? Sí, creo que sí. O sea, como que ese versículo es el que Ujú. une las dos cosas, pero... Bueno, lo que pues yo me puse a buscar también y encontré como que cuál es el sentido que haya cerrado la conversación con ese versículo. Obviamente debe tener algo que ver, o sea, si Ujú. no estuviera ahí. Entonces se liga a lo que está escrito en Mateo 6, donde les dice, y ustedes cuando oren, no sean como los hipócritas que Ujú. aman a orar en público y en las calles y para que los vean, y cuando den, no hagan como los hipócritas que tocan, ¿cómo dice? Hacen sonar, Sí. O cuando ayunen, que que se demudan vean. sus rostros, etcétera. Sí. Y en cada uno de esos ejemplos dice, porque de cierto, ya tienen su recompensa. Ujú. En todos dice, porque ya tienen su recompensa. Ya Ajá. tienen su recompensa. Entonces, ahí, al unir estos dos temas, ya tiene mucho sentido por qué está ahí. O sea, si tú estás buscando la recompensa ahora, pues probablemente bien. la vas a tener. Ujú. Entonces, por eso dice, Y ya esa fue. esa fue. O sea, Ajá. ¿qué buscabas? ¿El reconocimiento público? Pues ya lo tuviste. Sí. Bien por ti. Es Y- que está bien triste eso. ¿no? Así y- como que los likes y ya, eso fue tu recompensa. Pues, ajá, porque es lo que buscabas. Y ahora no está diciendo esto que a lo mejor no van a ser salvos.
No está hablando de salvación. No está hablando de salvación. Ajá. Posiblemente, o sea, muchos que ahorita su interés es el dinero, de una forma muy importante. Predican a Cristo, son pastores, predican a Cristo, llevan a mucha gente a los pies de Cristo, pero su corazón está en eso, en esas recompensas, y las están teniendo. Entonces, algo así como, yo pienso, ¿verdad? Me imagino, esto no está en la Biblia, que vamos a llegar a la presencia del Señor y luego, cuando esté repartiendo los galardones, ¿no? Dice algo así, lo vamos a llegar. Y ¿Qué me toca? Ah, no, tú ya la tuviste en la tierra. Sí, tú ya escogiste. Es Sí. como a los niños que le dices, espérate, o sea, te va a tocar algo mejor. Ujú. No, yo quiero ya unos chicles, o no sé, o sea, como Sí. cuando vas de viaje, no sé, algo así. Y quieres ya tener algo ya. Ujú. Y tu papá te dice, no, espérate, o sea, espérate a Navidad, te va a tocar algo bien padre. Y por desesperados, pues no. Y eso es lo mismo, o sea, amamos que nos alaben, que nos aplaudan, tener, no sé, que nos vaya bien económicamente. Y esa va a ser nuestra recompensa, qué triste, ¿no? O sea, vamos a estar en el cielo, a lo mejor vamos a ser salvos, vamos a estar en presencia del Señor, pero los últimos, allá en el... Usted vaya atrás. Sí, Sí. así Sí, que te realmente levante. la recompensa más grande de la que está hablando aquí es vida eterna, reconciliación con Dios, una eternidad Ujú. con Él. O sea, eso es mucho más importante que cualquier otra cosa aquí. Sí. Sí, pues en otra ocasión le dijo a los discípulos, se deberían de alegrar de que sus nombres estén inscritos en Ujú. el libro de la vida. Ujú. Y creo que ese es el punto de todas, o sea, todos estos pasajes y parábolas. Cristo es más valioso Sí. que cualquier otra cosa o persona, relación, recompensa, bien que pueda tener en la tierra. Conocer a Dios es más importante. Y esa es la idea, yo creo que está diciendo aquí. Ah, y por eso, pues yo sí creo que es un pasaje de aliento para Pedro y para todos los discípulos, Ujú. ¿no? O sea, claro que va a haber una bendición. No sé qué significa, la verdad, no sé cómo se va a ver eso exactamente. Pero, o sea, es como que le está diciendo, no va a pasar desapercibido el hecho de que literal dejaron pues sus trabajos. Pedro estaba casado, no me imagino cómo fue su vida de proveer con la pesca y de pronto ser un apóstol de Cristo, no sé cómo fue eso, pero Cristo le está diciendo es que sí, o sea, buena pregunta. Ujú. Si hay algo para ustedes, tal vez no va a ser aquí. O sea, Pedro Ujú. lo crucificaron, pero, o sea, en la vida eterna va a haber una recompensa, o sea, de todo lo que perdieron, de todo lo que por causa de mi nombre. Pero no sé qué es eso. O sea, no sé qué son las recompensas, no sé qué Ujú. significa 100 veces más, no tengo idea Ujú. que... Y eso que dices, o sea, Cristo es más importante. Y vivir de esa manera, porque lo decimos, pero a veces no lo vivimos de esa Sí. manera. O sea, Sí. dicen hebreos que somos extranjeros y peregrinos y no vivimos como extranjeros y Ujú. peregrinos. La realidad es como si vivimos como si nos fuéramos a quedar en esta Sí. vida Por para eso, siempre. por eso dice casas, hermanos, hijos, porque Ujú. son cosas terrenales. Terrenales. Ajá. Hay escuché una vez a un pastor decir un ejemplo y se me hizo muy, muy claro. Decía, cuando usted va de viaje y se le hace noche en la carretera y llega a un hotel de paso, de esos de carretera, sabes que vas a pasar una noche ahí. Entonces no llegas a la habitación y te pones a pensar, hijo, le voy a pintar este muro verde y voy a poner unas plantitas, le voy a cambiar el piso porque está muy feíto. No haces esos planes, o sea, sabes que es de paso. No te preocupas si le entra mucha luz o no te Sí. preocupas el color del... Si un foco está fundido, Sí, pues ni modo. pues ahí se le echan, ¿verdad? O sea, lo que ahorita, con que la cama jale con eso, Sí. que es para lo que la necesitas. Sí. Y es lo mismo, o sea, a mí se me hizo muy, muy padre el ejemplo porque vivimos como si nos fuéramos a quedar. Sí. Y es que, Ajá. pues es que vivimos en este mundo que es así constante, ¿no? Todo el tiempo hay mucha presión de salir adelante, de tener un negocio exitoso, que nada de eso es malo, ¿no? O sea, no es, Ujú. es que ese es el punto, no es nada, o sea, no es bueno, no es Ujú. malo, es lo mismo Ajá. que, no sé, que croquetas le compro a mi perro, o sea, no importa mucho a la demás gente. Sí, o sea, tiene un efecto, pero no es tan importante. Ah, Ujú. Y como normalmente en el mundo esa es la prioridad.
pues a veces sentimos esa carga y nos estamos yendo por ese lado y se nos olvida. Sí. Por eso me gusta que sí utiliza ejemplos de la vida real. Y yo creo que es un recordatorio para nosotros de revisar nuestra vida. No con culpa, no con, sí es cierto, debería de entregarle todo a Dios. No. Más bien, a veces creo que ni siquiera lo consideramos para lo que parece cotidiano. Decimos, tengo mi vida, pero aparte tengo mi vida espiritual. En lugar de que mi vida espiritual sea todo y mi vida cotidiana pues existe, ¿verdad? Y funciona y tengo mi negocio y tengo con qué comer y lo normal, pero no es mi prioridad, ahí no está mi tesoro. No, sí, no te afanas, importa. que pues es de lo mismo, ¿verdad? O sea, nos afanamos por cosas que a la luz de la eternidad o de esta verdad ya no tendrían el mismo efecto. O sea, no estamos... eso de trabajar muchísimas horas para llegar a ser alguien y desperdicias toda tu vida con tu familia y así. Digo, pues tienes que trabajar para vivir, ¿verdad? Porque pues todavía estamos aquí, pero el afán, la ansiedad... El afán, es que eso, sí. Y no se trata de minimizar las cosas. Sí, ¿no? Creo que a veces el enfoque está en lo que no debo hacer. Y la preocupación se vuelve eso, ¿no? O sea, transferimos de estar afanados a obtener y a la vida aquí en la tierra, a un afán en luchar contra esas cosas. Sí. Cuando el punto es, si Cristo es más valioso, inmediatamente todo lo demás se acomoda en donde tiene que estar. O sea, si resalta Cristo, la vida eterna, o sea, como la esperanza así del futuro, solamente eso empieza a poner en perspectiva mi familia aquí, mi casa aquí, mi trabajo aquí, mis ingresos aquí. O sea, todo lo demás se acomoda. Y es difícil, o sea, lo puedo decir de primera mano. No es algo como... ya. Sí, o sea, todo está súper fácil. La vida es sencilla. Hay gozo y hay plenitud. Y hay descanso. Pero sí es algo que nuestra carne lucha con eso. Porque ves tu alrededor y dices... pues tal vez sí debería hacer más, ¿no? O sea, veo que todos están haciendo mucho. Sí. Y sí es algo con lo que luchamos humanamente. Es una presión constante, ¿no? Sí. Pero pues lo importante es... Sí, pero sí hay plenitud, sí hay gozo, sí hay paz en que todo eso no tenga tanto sentido. Sí. Que caiga en su lugar, nada más. Sí. Así que vendan todo. Sí, y tráigalo a los pies del apóstol Dani. Aquí, a la iglesia. Aquí a la iglesia. No va a caer un rayo. Yo a casa de Dani mejor. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Y nos vemos a la siguiente. Gracias. A ver si ya viene David. No les prometemos nada, pero tal vez. Mándenle un mensaje con corazoncitos. Ya bien desfasado, 2 semanas o 3 después. ¿Por qué me están llegando estos mensajes de corazoncitos? Que te mejores. Ya sé. Dale, pues. Gracias. Bye. Te recordamos que este podcast lo puedes encontrar en Spotify o en YouTube. Y te invitamos a que nos dejes un comentario, te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que recibas notificaciones cuando salga una nueva publicación.